Este es el gráfico de Enjoy y al verlo no hay que ser muy genio de la bolsa para darse cuenta que algo le ha pasado a la acción para que en algo de más allá de 8 años no haya hecho nada más que bajar. Y ojo que tuve que ocupar el gráfico en escala logarítmica porque si lo pongo en escala normal no se alcanza a percibir los movimientos del último periodo. Entonces, ¿qué pasa con Enjoy? ¿Existirá una salida después de casi 10 años en decadencia? ¿Habrá luz al final del túnel? Toca averiguarlo. Comencemos. ¿Qué pasa mi gente forrada? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en donde vamos a hablar de la timba de Enjoy, una acción que ha hecho perder mucha plata a mucha gente en estos 2 últimos años, en donde prácticamente han estado apostando que la fusión, que ahora que se reactivó la economía, que se rechazó la constitución, que se acabó la pandemia, han pasado muchas situaciones, muchos rumores y en ninguna de esas Enjoy ha repuntado. Así que este video va a petición de todos mis amigos timberos, en especial al señor Naranjo, que después de haber invertido más de 10 veces en Enjoy, en todas y en cada una de ellas ha perdido plata. Y es que luego de hacer un análisis exhaustivo el señor Naranjo en cada una de esas ocasiones, él no se da cuenta que es una máquina innata para la venta corta. Ahí es donde está el negocio de los timberos. Pero ya fuera de broma, vamos a analizar un poco su negocio, su situación, su número y vamos a tratar de entender por qué lo ha hecho tan mal en este tiempo. Primero entender qué hace Enjoy, cuál es su negocio, cómo gana plata o cómo intenta ganar plata, mejor dicho, porque no gana plata Enjoy. Y en su memoria nos da algunas luces en donde tiene 3 áreas de negocio que vendrían siendo la parte inmobiliaria, la parte de los hoteles que tienen los casinos en sí, el juego, los que van a apostar, y la parte de no gaming que tiene el spa, los restaurantes y todo este tema de entretención paralela al casino y al hotel. Esos serían más o menos los negocios que tienen los casinos desde los cuales aspira a ganar plata. Y hay que entender que en Chile hay alrededor de 20 y tantas, 21, 23 licencias de casinos, si mal no me equivoco, de las cuales Enjoy tiene 9. Y hay que sumarle además que tiene Punta del Este, que es una joyita dentro de Sudamérica como casino. Ahora yo te digo 9 licencias de casino que tiene Enjoy, pero probablemente ahora van a ser 8, porque ahora último salió una noticia en donde Puerto Vara, el municipio, le revocó el permiso para operar el casino. Si te soy sincero, no leí mayormente por qué se la están revocando, seguramente por algún incumplimiento que estima la municipalidad. ¿Y cuál es el problema de esto? Que hay una póliza de seguro por 12 millones de dólares y digamos que Enjoy no está en la mejor situación financiera como para afrontar esa deuda, esa póliza, ese seguro. De todas formas, toca esperar un poco porque Enjoy indicó que va a apelar a esa decisión de la corte, seguramente lo van a escalar a la Suprema, pero esa es una de las tantas luces rojas que Enjoy te está indicando en su negocio de que la cosa no va bien. Si seguimos analizando la memoria de Enjoy, ellos mismos nos dicen que la compañía no tiene un grupo controlador, a diferencia de otros videos en donde he hablado de otras acciones en donde, no sé, por el grupo Mate, los Luxis son el grupo controlador de, no sé, CMPC, Banco Chile, por decirte algo a la rápida. Enjoy no tiene ese grupo. ¿Y por qué es importante? Porque siempre que hay un grupo controlador hay unas personas comprometidas en dedicarse, en ponerle empeño porque a la empresa le vaya bien, y aquí no pasa esto con Enjoy. Vemos que solo te habla de accionistas mayoritarios y en especial a 2 grupos que entre los dos hacen solamente el 25%, y estos grupos que corresponden a Euroamericana y Penta compañía de seguro son los antiguos bonistas que tenía Enjoy y que hicieron el canje, transformaron sus acciones y sin buscarlo probablemente se convirtieron en dueños de Enjoy. El otro 73% de la empresa son los accionistas minoritarios o otros fondos que están repartidos muy fragmentadamente. Por si alguien no entendió el tema de los bonistas, cuando Enjoy estaba muy crítico en 2020-2021 pidió mucha deuda y la pidió a través de bonos, y esos bonos tenían una condición, eran unos bonos convertibles. ¿Qué quiere decir? Que dadas ciertas condiciones o cierta fecha, esa deuda se podía transformar en acciones de Enjoy, lo que implica que el bono como tal, el préstamo se acaba, pero se convierten en accionistas. ¿Qué implicancias tiene eso? Que la acción se diluye mucho, hay muchas nuevas acciones en circulación, es una de las tantas explicaciones de por qué la acción bajó tanto. Y si seguimos analizando el directorio para ver más o menos quiénes son estas personas, nos encontramos con gente que está del 2019, 2018, 2021, todo este grupito del 2021. Hubo mucha reorganización en el momento crítico de Enjoy y no veo a nadie que tenga mucha antigüedad en el negocio como para que digamos, hoy estos viejos saben del negocio. Quizá aquí el señor Ignacio Pérez, que viene del 2016, pero si uno sigue avanzando se da cuenta que ninguno de estos directores tiene una participación en Enjoy, por lo tanto ellos no tienen más que la motivación de recibir el sueldo a fin de mes. Obviamente debe estar el tema personal de tratar de sacar a flote la empresa, pero dado los resultados parece que no lo están logrando. Y si nos fijamos en el grupo, los ejecutivos principales, las acciones que tienen, la verdad
es que son muy pocas. Finalmente nos encontramos con el señor Nicolás Davis, que tiene indirectamente el 10% de Enjoy, seguramente a través de Euroamericana o la compañía de seguro, no me acuerdo cuál era, este caballero de acá, pero tenemos uno que está relativamente comprometido con la empresa y el resto. No es algo que sea necesariamente malo, pero cuando tenéis muchos ejecutivos, muchos directivos con una participación importante, ya sabéis que están dedicados a que el negocio de verdad le vaya bien. De lo contrario, su patrimonio es el que se va a ver perjudicado. Si nos vamos a los riesgos que nos presenta la empresa, a cuáles se puede ver afectado, echándole una miradita rápida, te das cuenta que en el último tiempo prácticamente ha estado expuesto a todos estos riesgos, de ahí a que le esté yendo tan mal. Partamos por la regulación, que es bastante estricta en el tema chileno, el tema de las licitaciones. No vamos a entrar en detalle en este tema, pero no es como en otros países que hay un poquitito más de libre competencia en este tema, no tan regulada. Revocación de permisos de los casinos, o sea, es lo que está pasando, lo que les acabo de decir con Puerto Vara y que podría pasar con otros municipios, dada la situación financiera débil que tiene Enjoy. En cualquier momento que Enjoy no pague una de sus licencias, le pueden revocar los permisos. Volatilidad de ingresos, o sea, fue lo que vimos con el tema de la pandemia, con el tema del estallido social, ahora con la inflación, la gente está dejando de ir al casino. No es una prioridad que tiene la gente hoy en día. Aquí no habla de mercado internacional y digamos que todo Sudamérica está en este escenario más o menos de economía lenta, entonces tampoco digamos que hay vientos de cola para que la gente vaya en todas partes al casino. Riesgos de construcción, que está asociado a que cuando se ganan las licitaciones generalmente se ofrece, no sé, por levantar un hotel, hacer nuevas áreas, ¿cachai? Potenciar el tema del casino, y todos sabemos que la mano de obra y los materiales hubo un tiempo que estuvieron muy caras, siguen caros en mi opinión, entonces al final es un costo que se lleva a toda la empresa. Obviamente la inestabilidad de la constitución y la estabilidad social que obviamente le pega a esta cosa. Riesgo por el tipo de cambio, que el dólar como se ha apreciado tanto y aquí ganan en pesos chilenos, a la hora de tener que pagar la deuda en dólares se le hace mucho más cara. El riesgo de la tasa de interés aquí es muy importante porque la empresa, al estar haciendo tan mal las cosas, las calificadoras de riesgo le dan una nota muy mala a Enjoy, y eso implica que cuando pide deuda lo tiene que pedir a intereses muy altos. Y eso mismo implica el riesgo al crédito, si es que te dan crédito, porque como te digo, si es que te lo dan a tasas muy altas, y si no, ¿qué alternativas tienes? Y riesgo de liquidez, que es algo que está pasando en este momento en la empresa, lo vamos a ver más adelante. Entonces, si se fijan, prácticamente todos los riesgos que tiene la empresa, de alguna u otra forma, en mayor o menor medida, lo está sufriendo. Hay que ser valiente para entrar a Enjoy ya viendo estas cosas. Y tomándome un poco del último punto de vista, el riesgo de liquidez, que como le digo ya lo vamos a ver, es tan crítica la situación de Enjoy que se están viendo obligados a tomar medidas extraordinarias, y una de ellas es ponerse a vender las licencias de los casinos. Bueno, el casino en sí y la licencia van las dos cosas de la mano. Y dentro de las cosas que están evaluándose, una que ha salido bastante en la prensa es el tema de el casino en Uruguay, en Punta del Este. Yo lo voy a volver a nombrar un poquito más adelante, pero que ya te indica más o menos lo desesperado que es la situación y el pésimo momento para hacerlo, porque en este momento nadie quiere comprar activos. Lo más probable es que lo tengan que liquidar a un precio menor al de mercado, y los posibles compradores saben de esta situación, se van a aprovechar y van a pujar lo más bajo posible. Pero lamentablemente es la única opción, o sea, si no lo venden se van a la quiebra, entonces van a perder por uno o por otro lado. Y antes de meternos en los estados de resultados, quería compartirle esta lámina en donde se ve un poco la evolución de los ingresos y el EBITDA. Idealmente nos gustaría ver los beneficios netos, no tanto el EBITDA, y ya saben que este EBITDA, este beneficio medio ajustado antes de impuestos, amortización, intereses y todo ese tema, es un beneficio muy manejable que no es ideal ocuparlo, pero para fines prácticos nos va a servir. Entonces vemos que la línea gris, que son los ingresos hasta antes de la pandemia, hasta antes de la crisis social, eran más o menos estables, el verano siempre era el trimestre fuerte y siempre tenía un EBITDA positivo al menos. Luego tenemos este bajón de acá, obviamente que fue el tema de la pandemia, en donde bajaron los ingresos y también el EBITDA, y los beneficios finalmente eran negativos. Y ya cuando empezaron a pasar todas las restricciones, luego de toda la reestructuración que tuvo Enjoy, los ingresos empezaron a recuperarse. Subieron por sobre lo que teníamos en 2019, pero si uno hace el ajuste por la inflación, andan por ahí nomás, la verdad. Incluso quizá un poquitito más bajo. Esto hablándolo en temas nominales, aquí siempre tenemos que considerar la inflación como un factor. Entonces vemos que está teniendo ingresos más o menos similares al 2019, antes de todas las crisis, pero de alguna forma no está generando EBITDA, no está generando utilidades, salvo aquí el primer trimestre del 2022, que no se repitió el 2021, y ya les digo que el único trimestre fuerte que tiene Enjoy son los del verano, y el resto tienen que aguantar de alguna forma 3 trimestres malos. Es compleja la situación así, y para hacer más crítica la situación, vemos el último trimestre en donde te dice ya perfecto, tuvimos estos ingresos, tuvimos este EBITDA negativo, y luego te dicen que tienen otro EBITDA sin
OE, que no te dice lo que es el OE, pero luego te lo nombra que son las ofertas económicas, que ya te lo voy a explicar, pero en el fondo lo que tiene que estar pagándole a los municipios por la licencia, te da una especie de EBITDA ajustado positivo. Y tú tenés siempre que sospechar cuando te hablan de estos EBITDA modificados que de alguna forma se vuelven positivos. No, el EBITDA es el EBITDA, y en este caso es negativo. Y por lo demás, como te digo, el EBITDA siempre se toma con pinza, tú tenés que irte a la utilidad, ese es el que vale. Entonces, ¿qué te quiero decir con esta imagen? Que de alguna forma los ingresos están siendo buenos, pero los beneficios no se están dando. Algo pasa en entre medio que finalmente está mermando estos beneficios. Y si uno sigue analizando y empieza a ver el detalle por casino, se da cuenta que Antofagasta está generando flujo positivo, San Antonio también, Santiago disminuyó pero igual sigue positivo, y los problemas principales los tenemos ahí, Viña del Mar y Coquimbo. ¿Qué está pasando aquí? Que Viña del Mar es la que tiene mayores ingresos, Coquimbo es la que le sigue, muchos ingresos, y de alguna forma están con beneficios negativos. Lo mismo Pucón, que no deja de tener ingresos buenos y al final del día también está con beneficio, con EBITDA negativo. ¿Qué está pasando con estos tres casinos que a la larga son los que me están causando que Enjoy no tenga beneficios? Y buscando un poquito en la prensa o analizando los mismos estados de resultados, tú encontré rapidito la respuesta. Y es que hace poco, creo que fue el año pasado, Enjoy se ganó la licitación de Viña del Mar y Coquimbo, casinos que eran muy importantes para ello, para tener una posición dominante, digamos, en el mercado y parte importante de su negocio. El problema es que pagaron mucho en la licitación. Después el segundo oferente, la oferta iba muy abajo. Y como les puse aquí arriba, las licencias duran 15 años. Es mucho tiempo. Aquí la noticia te lo está diciendo. Fue mucho más alto que el ofertado por la competencia. Y aquí te está hablando que está pagándole 21 millones de dólares al año a Coquimbo y 37 millones de dólares al año en Viña del Mar. Y creo que esta cuestión está nueva, así que debe estar reajustándose todos los años. Una locura. Imagínate lo que te está diciendo acá. De los 65 millones que ingresó Viña del Mar el año pasado, solo 6,3 quedaron para la empresa. Y en Coquimbo exactamente lo mismo. Y como dice la noticia, el alto precio que tuvieron que pagar hoy es un dolor de cabeza. Y esto mismo se los voy a mostrar en el estado de resultados para que vean lo importante que es. Y yo antes de analizar Enjoy, yo dije, ya, si no está generando flujo, la deuda se le va a disparar y no va a tener cómo pagarla, debe estar con una deuda estratosférica. Y no. Cuando uno se pone a mirar un poco la deuda neta que tiene Enjoy, obviamente le creció mucho aquí por el tema de la pandemia, que no, de verdad no estaba generando lucas y estaba pidiendo plata para mantenerse a flote, pero luego de la reestructuración a fines del 2020, principios del 2021, le bajó la deuda a los niveles normales. Y si estaban en condiciones de generar los flujos históricos, de alguna u otra forma se le iban a arreglar. Lo mismo estamos viendo acá en Ticker, que le subió en los últimos años de la pandemia, ¿cierto? Pero que después se normalizó a los niveles más o menos históricos. Entonces, si el problema no es la deuda, ¿dónde está el problema? Y ya te adelanto también que la deuda no es problema de momento, ya lo va a ser, pero aquí lo vemos claramente. Y si tú no entendís lo que estamos viendo acá, es un poco los flujos de caja, como más o menos está la billetera de Enjoy. Y tenemos que a junio del 2022 tenía 35 mil billones de pesos, en donde los cuales el flujo operacional, el negocio en sí, le aportaba 69 mil, bastante, mucho. ¿Cuál es el problema? Que luego tenemos los flujos de la inversión, ¿cierto? Que aquí tenemos el tema del CAPEX, el pago de cualquier adquisición nueva, qué sé yo, le resta solamente 20 mil, y luego el flujo de financiación, ¿cierto? Que generalmente el pago de intereses, de deuda, dividendos, que aquí en este caso no son dividendos, también le resta solamente 8. Y aquí tenemos un ítem adicional, que no lo vemos en otro estado, que podríamos decir que está ligado un poco a la inversión, ¿cierto? Pero para fines prácticos es bueno tratarlo por separado, que me habla de las ofertas económicas. ¿Y qué es esta cuestión de las ofertas económicas? Y aquí te da un poquito del detalle. Finalmente son las nuevas licitaciones y los permisos municipales que tenéis que pagar para tener el beneficio de la licencia del casino. Y aquí vuelvo a lo que les estaba diciendo hace no mucho, el tema de que están pagando mucho por Coquimbo, por Viña del Mar y por Pucón, que finalmente les está chupando todas las lucas. ¿Cuál es el problema? Que el año pasado teníamos 35 mil billones de pesos y a junio de este año ya nos va quedando 25 mil billones de pesos. O sea, se nos está chupando la caja, o sea, nos estamos quedando sin plata. Y esto a este ritmo, en un año, quizás un poquitito más, puede ser crítico, y si Enjoy no le da vuelta a esto, puede que estemos entrando en un proceso de quiebre quizás. Hay que ver qué jugada va a hacer Enjoy en este año. Y por lo que yo llegué a entender de esta cuestión es que todos los años va a tener este pago anual a los municipios, en este caso Viña del Mar, Coquimbo, que son los más importantes, pero además de eso tenéis que sumarle la adquisición, la renovación de estas licencias. Por ejemplo, el 2023 se sumó Pucón y Coquimbo. El segundo semestre viene un pago menor al menos, pero si nos vamos al 2024 ya estamos hablando que tenemos que renovar San Antonio, tenemos que renovar Los Ángeles. Entonces, ¿qué te quiero decir? La carga por este tema de las licencias, por los permisos, es muy alta para Enjoy. Y el negocio en sí no está dando para pagar esto.
Entonces imagínate la situación, se acaban de adjudicar las licencias de estos 3 casinos, Antofagasta están en el proceso, pero implica que tienen que hacer nuevas inversiones para el 2024, que es un poco lo que estábamos viendo en la imagen anterior, y si te fijas en la oferta económica tuvieron que hacer un esfuerzo importante para poder adjudicársela, 10% de los ingresos, 15% de los ingresos. Entonces vamos a empezar a analizar los estados de resultados de Enjoy y ya sea que lo analicemos a un año, dígase 2022, 2021, está perdiendo plata, o si lo analizamos a 6 meses, los últimos 6 meses, los últimos trimestres, también está perdiendo plata. Da igual cómo lo lleguemos a analizar, vamos a llegar exactamente a las mismas conclusiones. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que tuvo los ingresos por venta, luego le restamos el costo, de alguna u otra forma me está generando una ganancia bruta al menos. El negocio me deja lucas, y si lo vemos a 6 meses, aquí es mucho mayor porque lo que les digo, el primer trimestre, el verano, es el mejor trimestre que tiene Enjoy y que le ingresa mucha utilidad. Así que es conveniente, creo yo, verlo por semestral, entendiendo que hay mucha disparidad en los ingresos por trimestre. Entonces, de esos 32.000 billones de pesos de ganancia bruta, 24.000 se me van en gastos de administración. Y esto lo leí en otra parte, pero en gastos de administración tiene que ver el tema de gasto personal, que le creció más o menos un 10, un 15%, un poquito más que la inflación, pero por ahí no va tanto el problema. El tema es que están gastando mucho en marketing. Si te fijas, no hay nota como para ver el detalle de qué está pasando con ese ítem, pero en el análisis razonado más o menos te da un detalle de qué es lo que está pasando. Aquí te dice, si te fijas, activándose las actividades de promoción de clientes y marketing. Claro, estos viejos quieren que la gente vaya al casino, por lo tanto tienen que invertir mucho en llamar la atención para que estos clientes vayan. El problema es que no le está dando resultados. Y sumado a eso le tenemos que agregar estas otras ganancias, que en este caso de otras pérdidas, que si uno se va a la nota 25 a ver el detalle, te habla de un deterioro de su activo inmobiliario, en este caso de Viña del Mar y de Punta del Este, si mal no me equivoco, en donde revalorizaron varios ítems asociados a los casinos, lo que finalmente se correspondió con una pérdida contable. Entonces en mis antiguos videos yo les digo que estos temas contables a veces podemos ignorarlos o interpretándolos bien entendemos que no son muy importantes, pero en este caso no podemos hacer esto porque el deterioro de los activos que están haciendo son correctos, quizás no se van a materializar en plata en este trimestre, en este año, pero a futuro lo más probable que sí. Y da lo mismo si lo tome a 3 meses o 6 meses, finalmente tenéis que las ganancias operacionales ya son negativas y nos quedan aún muchos gastos por restar. Si luego quitamos los gastos no operacionales, vamos a llegar a una ganancia antes de impuestos aún peor, la acrecentamos aún peor ese número negativo. Y de aquí quiero resaltar dos ítems que serían los costos financieros y las unidades de reajuste, que si se fijan el año pasado tuvo mucha pérdida y este año un poquitito menos, y esto está netamente asociado al tema de la inflación, al tema del UF, que muchos de sus activos, de sus pasivos están valorizados con un tema de UF, entonces al haber tanta variación de la inflación se me dispara el número. Esto también es contable, pero al final del día impacta de igual forma en toda la operación de Enjoy. Lo mismo que les dije delante, quizás no impacta en el trimestre de ahora, en el flujo de ahora, pero a largo plazo sí le va a afectar. Y el que quiero analizar en detalle es este, el que dice los costos financieros. Que cuando uno dice costos financieros, dice, ya, pago de deuda, pago de intereses. ¿Y qué diría? Mira, le subió de un año para otro y a 6 meses también le subió. Chuta, Enjoy está con problemas de deuda. Eso es lo que pensaba yo al menos. ¿Será tan así? Veamos qué dice la nota 25. Y cuando llegáis a la nota 25 y llegáis al detalle, te lleváis varias sorpresas. Primero, los intereses por préstamos bancarios, si bien no son la parte más importante, le disminuyeron y le disminuyeron harto. Al menos en este trimestre, si lo vemos en 6 meses, le subieron, pero muy poquitito. Y algo totalmente normal en este entorno difícil de la economía. Y los montos no son por lo demás muy altos respecto a lo que está ganando Enjoy. Entonces, ¿qué está pasando? Intereses por arrendamiento también le subieron bastante, pero tampoco es un monto relevante. Otros arrendamientos operacionales le disminuyeron, se mantienen más o menos lo mismo. Obligaciones al público, estos son los intereses por los bonos probablemente, le disminuyeron incluso, ya sea que lo vea a 3 meses o 6 meses. El ítem principal que está considerado en los costos financieros es este, intereses de oferta económica. Y aquí abajito te está dando el detalle al tiro, los intereses generados por valor presente, ¿cierto? Por las ofertas comprometidas de los casinos Coquimbo, Viña del Mar y Pucón, que es lo que te estaba diciendo en un principio. Ese gasto por estar pagando un precio excesivo que se adjudicaron en la licitación, se lo están anotando aquí en los costos financieros. Por lo tanto, si uno sacara ese ítem, de hecho si tú te vas a los estados de resultados de Enjoy del 2017-2018, esos intereses por oferta económica no existen, solamente la deuda de toda la vida.
Entonces, si sacáramos ese ítem, nos daríamos cuenta que la situación financiera, los costos financieros de Enjoy no son tan críticos como uno lo podría pensar. Y este cachito no se lo pueden sacar. Este cachito se lo amarraron por 15 años. Ese es el problema de Enjoy. ¿Qué hacen en estos 15 años? Obviamente no va a seguir esa situación hasta ese punto. No van a llegar en Enjoy, no llegan ni a los 2-3 años. Van a tener que arreglarlos antes. Y la solución no es muy buena, pero es lo único que les queda. Fíjate aquí, lo estoy viendo de un año para otro, del 2021 al 2022. Ese ítem pasó de casi 10.000 billones de pesos, pasó a 38.000. Se les cuadruplicó ese gasto. Es mucha plata. Ese ítem es el que finalmente está haciendo que los resultados sean tan malos. Luego están ocupando un poquito de impuesto diferido, digamos, ese saldo a favor que tienen de ejercicios anteriores que les permite no pagar impuestos y rebajar un poquito esa pérdida, pero que raya para la suma es pérdida igual, es una pérdida gigantesca. Si lo vemos por utilidad, por acción, estamos hablando que en 6 meses ha perdido 0,7 pesos por acción y a principio de año valía más o menos 2 pesos Enjoy, 1,5, ahí lo revisé. Perdió la mitad de su valor en bolsa. Entonces ya tenemos un resultado bastante negativo y lo que yo siempre les digo, oye, revisemos los flujos, pues los flujos nunca mienten, quizá ahí la situación es un poquito diferente. Y lamentablemente no cambia mucho más a pesar de que ignoremos estos temas contables que les dije que podíamos relativamente ignorarlos en el presente, pero digamos que los flujos tampoco están dando. Entonces vemos que por mucho que esté ingresando más que el año pasado, está pagando más o menos lo mismo los bienes y los servicios, los proveedores, está pagando un 15, un 20% más en sueldo, otros pagos que no me da el detalle pero les crecieron bastante. Raya para la suma no está generando flujo operacional. Entonces si el negocio no me genera las lucas, de ahí para abajo todo es pérdida. Entre paréntesis, lo más probable es que aquí estén involucrado el tema del pago de las licencias, los permisos municipales, porque es un monto alto, es el que le está chupando todas las lucas. Entonces después, aunque esté con un CAPEX bajito, y lo esté disminuyendo de un año para otro, también te sigue acrecentando la falta de lucas, po. Y si luego tú te vas al flujo de financiación, que de alguna forma de ahí es que tienen que sacar las lucas para sobrevivir, vemos que está pidiendo deuda a corto plazo y más que el año pasado. Vemos que está pidiendo otro tipo de préstamos y pagó deuda antigua, pero pagó un monto menor. O sea, raya para la suma, la deuda me está creciendo. Lo mismo acá, te pagó otro tipo de deuda, pero también fue muy chiquitito. El pago por arriendos le disminuyó, pero aún así no deja de ser un aporte importante. Los intereses pagados, fíjate como de a poquitito, no es que le haya crecido mucho la deuda, pero como está pagando tantos intereses, los intereses, fíjate, se le aumentaron ¿cuánto? ¿Un 50% más o menos? Y déjame decirte que cada vez va a ser peor. Entonces, ¿a qué situación llegamos? Que la empresa quemó 1.700 billones de pesos, de los cuales la operación y la inversión me lo chuparon, y esta plata la que le sumó finalmente fue de la financiación. O sea, estamos pidiendo plata. De lo contrario, Enjoy no tendría para mantenerse en el negocio. Pero aún así, aunque haya pedido plata, fíjate cómo le está disminuyendo la caja. Lo que veíamos en una diapositiva anterior de 36.000 billones de pesos a 25.000. A este ritmo, yo lo te digo, en 1 o 2 años Enjoy queda fuera del juego. Y te acuerdas que te dije que la deuda no era problema de momento, en un par de años sí lo va a hacer, porque ya entendemos que el problema presente de Enjoy es que no está generando los flujos ideales y que le está pagando mucho al Estado, ya sea por licencia o por permiso de las patentes. De ahí se le están yendo las lucas. Y si bien tenemos un perfil chiquitito de deuda en el corto plazo, pero es una deuda que igual paga muchos intereses, igual hace daño, fíjate para el 2027 la tremenda deuda que se te viene. Y esta deuda está en dólares. Y yo le estuve echando una miradita a esta deuda y me dice algo así que el 2023 me paga el 6%, el 2024 me paga el 7%, el 2025 el 8%, y después del 2026 el 9, algo así. No me recuerdo si era del 5, 6, 7, 8 o 6, 7, 8, 9, 10 o 4, 5, 6, 7, 8, pero va por ahí. Da lo mismo como la considere, es una deuda muy cara. Y por si alguien es un poquito volado, qué sé yo, y no cacha un poco cómo funciona esto, si la empresa no gana plata, no puede pagar dividendos. Y esta cuestión no viene de ayer, viene de hace mucho tiempo. El último dividendo que pagó fue el 2015, así que olvídate que Enjoy va a pagar dividendos en el corto plazo, por si acaso. Igual podría ser el futuro de Enjoy, podría revertir la situación, podría de alguna forma salvarse de estos malos pronósticos. Primero fue la fusión con Dreams, que se cayó, que ya no va. Y a día de hoy tenemos el rumor de la venta del casino en Punta del Este, en Uruguay, que podría ser la eventual solución. Y si uno revisa más o menos a cuánto compró Enjoy esa participación, lo hizo en 2013 con el 45% de la propiedad y el 2017 compraron el resto, la inversión alcanza un total de 328 millones de dólares. Y estamos hablando de un edificio, de las licencias, que a priori año a año debieran subir de precio. El problema es que estamos en una situación de mercado muy débil, el negocio no anda bien,
Nadie anda comprando propiedades ni negocios enteros, y los compradores que puedan haber saben que la situación del vendedor es crítica y van a ofertar un precio bastante menor al real. Y aquí te lo están diciendo en una noticia que encontré por ahí en el DF. Un actor de mercado dice que el precio real a día de hoy rondaría los 150 millones de dólares a 200. A los miembros les voy a mostrar otro número que creo yo, pero si paga 150, 200 millones o los 328 millones de dólares, ya te digo que con esa plata te da con suerte para amortizar la deuda que se me viene al 2027, pero el tema no pasa por tener más lucas y pagar las deudas. El tema pasa por mejorar tu operación y de alguna forma tenés que deshacerte el cachito del que te amarraste con Viña del Mar, Coquimbo y Pucón. Ahí está el problema. Arreglando ese cachito de ahí, lo más probable es que Enjoy pueda empezar a ver alguna salida de su situación. Si no hace eso, no tiene por dónde. Les juro que le di muchas vueltas a Enjoy viendo sus estados de resultados a largo plazo, a corto plazo, viendo los detalles para tratar de encontrarle algo positivo para que no se vayan con ese sabor de que chuta, es una inversión que ya prácticamente perdí todo, pero lamentablemente no le encontré nada bueno. Todo esto de lo que le acabo de hablar es lo que es en la realidad, y de ahí a que el precio de Enjoy vaya en picada y no tenga por dónde estar subiendo. Así que, ¿qué quieren que les diga? Pues Enjoy es una empresa que definitivamente no hay que ver, no hay que meterse, no tiene por dónde, ni en el corto ni en el mediano plazo. Tiene que volver a tener otra reestructuración del negocio importante. No descarto que hagan otro aumento de capital, es lo más probable que lo hagan, porque ¿quién le va a prestar plata? Sabiendo que el negocio está tan mal. Y si le llegan a prestar va a ser a unos costes elevadísimos. No lo sé, la veo muy difícil con Enjoy, veo muy poco interés en esa acción. En el video extendido que voy a hacer de Enjoy, que va a ser exclusivo para los miembros del canal que están ahí patrocinándome, ayudándome, aprovecho, muchas gracias por seguir apoyándome con el canal. Con los miembros vamos a ver algunos detalles del balance que te dan más luces de las cosas negativas de Enjoy, tampoco el balance es algo muy positivo, y vamos a analizar un poquito más a largo plazo para que se den cuenta que el problema de Enjoy no nace en la pandemia, no nace con la crisis social, viene de antes, para que de esa forma aprendan a identificar estas acciones cacho en las cuales tú no tenés que siquiera mirar ni aventurarte. Y es un agradecimiento por estar ahí apoyándome con su membresía, así que de verdad, queridos miembros, muchas gracias por su apoyo. Eso sería todo por hoy, damas, caballeros. Recuerden que todo lo que hablé en este video es netamente mi opinión personal, subjetiva, mi análisis propio. Puedo estar cometiendo alguna equivocación en este análisis, no es una recomendación de compra y de venta, netamente mi opinión personal que les estoy compartiendo. Recuerden que cualquier decisión de inversión que hagan debe ser personal, de acuerdo a su análisis propio, no porque lo diga un tercero. Consideren este video netamente como mi visión personal. Espero todos estén aguantando bien este mes de septiembre, que ha estado bastante malito el tema de la bolsa a nivel global. Hay que tener aguante estos meses, y por qué no comprar si en esta época es donde hay que sembrar y para después a futuro cosechar. Así que, como les decía, eso sería todo por hoy. Cuídense, nos estamos viendo la próxima semana en un nuevo video. Denle like si les gustó, coméntenme ahí qué piensan de Enjoy y nos vemos en el siguiente video. Cuídense, que estén bien. Chao.